Quiero presentar algunos textos clave de la Biblia sobre el tema de la resurrección, a fin de orientar y fundamentar nuestra fe en Jesucristo. Entre los postulados más elementales del Evangelio está la afirmación que Jesús murió por nosotros en el Calvario y se levantó de la muerte al tercer día. Nuestra salvación depende de la confesión de esta verdad esencial de la fe. En el principio de su epístola general, el apóstol Pedro afirma esta gran verdad. Primero de Pedro 1, versículos 3 al 5. Ahí dice Pedro: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hermosas palabras, ¿no es cierto? Aquí Pedro aclara que la resurrección de Jesucristo es lo que nos ha hecho nacer de nuevo. Y no solo abre el camino a la salvación, sino que nos asegura una esperanza y un futuro maravilloso. En las palabras de Pedro, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Luego, en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo elabora en detalles la doctrina cristiana de la resurrección de Cristo y la promesa de que todos los que conocemos a Cristo en esta vida seremos también resucitados para estar con Él en la gloria. Prestemos atención a las primeras palabras del capítulo 15 de esa carta. Y voy a seguir después con varios pasajes más del capítulo 15 de 1 Corintios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, que es el otro nombre de Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, a mí se me apareció también. Aquí Pablo menciona unas cuantas personas a quienes Jesús apareció después de levantarse de la muerte. Sin embargo, como era de esperarse, muchos encontraron increíble la idea de una resurrección.
De modo que Pablo se refiere a eso enseguida, en versículos 12 al 14, donde leemos: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. No es poca cosa dudar de la resurrección, porque si dudamos de la resurrección, la fe no sirve para nada, en las palabras de Pablo. Así que el gran apóstol afirma la absoluta necesidad de la resurrección de Jesús como fundamento de nuestra fe. Y sigue Pablo diciendo en versículos 16 al 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? Pero es la convicción firme de Pablo. Un poco más adelante, en la misma epístola, Pablo postula una pregunta en la mente de muchos para luego aclarar la realidad de la resurrección. Leo de los versículos 35 al 38. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Dice Pablo: lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Está usando la analogía de la semilla que se siembra, que en la tierra, con la humedad que encuentra allí, se marchita, parece que muere, y de allí nace, germina una nueva planta. Sobre esa analogía de una semilla plantada en la tierra, que luego germina con vida nueva, Pablo explica la maravilla de la resurrección. Versículos 39 al 44. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, hay también de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Al afirmar Pablo que se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, está aclarando que el cuerpo resucitado goza de un nuevo
nuevo principio de vida que se basa en el Espíritu, o sea, esa parte de nuestro ser que responde a los impulsos divinos. Dios se mueve en nuestro espíritu, dándonos vida espiritual, gloriosa, poderosa, incorruptible. Luego amplía el mismo pensamiento en versículos 47 al 49. El primer hombre, dice Pablo, era del polvo de la tierra, está hablando de Adán. El segundo hombre, del cielo, hablando de Jesús. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, o sea, todos nosotros. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, o sea, de Cristo. Con estas palabras, Pablo afirma que como en nuestra vida terrenal llevamos la imagen de Adán, el primer hombre, en la resurrección llevaremos la imagen del Cristo resucitado con vida celestial y poderosa. Enseguida Pablo afirma que los que están todavía vivos cuando Cristo vuelve también serán transformados al igual que los que resucitan. Y va terminando la epístola de 1 Corintios con los versículos 50 al 54, donde dice Pablo: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Cierren y abren sus ojos. En un instante. Así dice, vamos a ser transformados cuando Cristo vuelve. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Pablo termina su disertación con una animada expresión de fe y alegría en los versículos 57 y 8. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a mirar los otros textos. En otra carta a los hermanos de la ciudad de Colosas, Pablo hace referencia de nuevo a esta gloriosa transformación que conoceremos cuando Jesucristo vuelve a la tierra. En Colosenses 3, versículos 1 al 4, leemos esto: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y en su carta a los de Filipos, Pablo se refiere de nuevo a esta transformación. Filipenses 3, versículos 20 al 21. En cambio, dice Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable. Es interesante. No sé si has pensado en tu cuerpo como un cuerpo miserable, pero Pablo está pensando en el contraste entre nuestro cuerpo terrenal y lo que será cuando somos transformados con poder celestial. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Finalmente, prestemos atención a sus palabras a los tesalonicenses en otra epístola, donde habla de nuevo de la venida de Cristo y nuestra unión definitiva con Él en gloria. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Podemos decir aleluya. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Estos textos de las Sagradas Escrituras señalan claramente que la muerte no es el punto final para los que hemos conocido la salvación que Cristo nos da. Los muertos en Cristo resucitarán con victoria, y los que hayamos quedado en vida seremos transformados y arrebatados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor para siempre. Aleluya. Qué esperanza gloriosa tenemos. Alégrense y sigan fieles al Señor siempre. Amén.